Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Elçin Sangu sorprende con mensaje misterioso, Beni Aldatan Erkes Kaybeder, ¿a quién iba dirigido? La reconocida actriz turca Elçin Sangu encendió las redes sociales con una publicación que dejó a todos boquiabiertos. En su cuenta oficial compartió la frase, Beni Aldatan Erkes Kaybeder, que en español significa quien me engaña, siempre pierde. Este mensaje breve pero contundente generó una ola de especulaciones entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntan, ¿se trata de un mensaje personal dirigido a alguien cercano o es simplemente una reflexión? Según fuentes cercanas, Elçin fue vista recientemente en un evento privado en Estambul, donde evitó responder directamente a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, cuando uno de ellos le preguntó sobre el significado de su publicación, ella respondió con una ligera sonrisa, a veces, una frase dice más que 1000 explicaciones. Esta respuesta no hizo más que aumentar la intriga en torno a su vida personal. Lo que más llamó la atención fue la reacción inmediata de algunos de sus colegas del medio. Una amiga cercana comentó en una entrevista, Elçin es una mujer fuerte, siempre habla con el corazón. Si ha escrito esas palabras, es porque realmente las siente. Otro actor con quien se la relacionó en el pasado, prefirió no dar declaraciones, lo cual despertó aún más curiosidad entre sus fanáticas. El público femenino, que sigue de cerca cada paso de la actriz, reaccionó de manera muy emotiva en redes sociales. Miles de comentarios inundaron las plataformas, eres un ejemplo para todas nosotras, una mujer que se respeta nunca pierde, o quien te engañe, realmente no sabe a quién ha perdido. Estos mensajes de apoyo muestran la fuerte conexión que Elçin mantiene con sus seguidoras. Incluso, en un programa de televisión local, el presentador abrió un debate en vivo sobre la publicación de la actriz. Una de las panelistas dijo, no podemos olvidar que Elçin Sangu siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Que publique algo así no es casualidad, tiene un mensaje claro. Mientras otro panelista bromeó, si yo fuera su ex, estaría muy nervioso en este momento. La actriz, sin embargo, lejos de aclarar las dudas, decidió publicar horas más tarde una fotografía en blanco y negro acompañada de un corazón roto. En cuestión de minutos, la imagen alcanzó miles de likes y comentarios. Una seguidora escribió, gracias por mostrarnos que incluso las mujeres fuertes sienten y lloran, pero no se dejan vencer. Elçin también fue vista conversando con un grupo de amigas en un café de moda en Estambul, donde testigos aseguran que se la veía tranquila pero firme. Según uno de los presentes, ella dijo en voz baja, la traición nunca se justifica. No importa quién seas, si me fallas, pierdes. Esa frase, que coincide con su publicación, volvió a viralizarse en los portales de noticias. La polémica siguió creciendo cuando varios portales internacionales replicaron la noticia, destacando la valentía de la actriz al exponer públicamente un mensaje tan fuerte. En España, algunos medios de entretenimiento titularon, Elçin Sangu lanza indirecta demoledora, mientras que en América Latina se viralizaron hashtags como #Elçin firme y #quien engaña pierde, que se mantuvieron entre las principales tendencias durante horas. Los expertos en comunicación de celebridades analizaron la estrategia detrás de la publicación. Para algunos, no fue un simple desahogo personal, sino un movimiento calculado que buscaba reforzar su imagen como mujer independiente y empoderada. Una analista cultural opinó, Elçin está aprovechando la fuerza de las redes sociales para construir un relato de autenticidad. En un mundo donde muchos prefieren ocultar sus emociones, ella se muestra real, y eso conecta profundamente con la audiencia. Por otro lado, algunos críticos señalaron que la actriz podría estar atravesando un momento vulnerable y que exponerlo de esa manera podría ser un arma de doble filo. La industria del espectáculo no siempre perdona las emociones expuestas. A veces, ser demasiado transparente puede abrir la puerta a especulaciones dañinas, comentó un columnista turco en un conocido diario digital.
A pesar de las opiniones divididas, la popularidad de Elsin no hizo más que crecer. Su cuenta de Instagram ganó más de 150.000 nuevos seguidores en cuestión de 3 días, y varios de sus fanclubs internacionales organizaron campañas de apoyo bajo el lema, Elsin, contigo siempre. Incluso algunas marcas con las que colabora compartieron discretos mensajes de respaldo, reforzando su imagen pública. En paralelo, la prensa empezó a investigar quién podría haber sido el destinatario de sus palabras. Entre los rumores, se mencionaron nombres de excompañeros de rodaje e incluso se habló de un romance no confirmado con un empresario turco. Ninguno de ellos hizo declaraciones, pero la ausencia de respuestas solo alimentó más la curiosidad popular. El misterio llegó a tal nivel que en foros de fans se organizaban debates casi detectivescos, se analizaban fotos antiguas, entrevistas pasadas y hasta la manera en que la actriz interactuaba en redes con ciertas personas. Para muchos, la clave no estaba en encontrar al culpable, sino en comprender el mensaje como un grito universal contra la traición. Días después, Elsin reapareció en un evento benéfico con una imagen impecable y una actitud serena. Vestida de manera elegante y con una sonrisa que contrastaba con la tormenta mediática, posó para los fotógrafos sin dar declaraciones extensas. Solo se limitó a decir, la vida sigue, y siempre hay que caminar con la frente en alto. Esa frase fue interpretada por algunos como una señal de que había dejado atrás la polémica, aunque para otros era un recordatorio de su resiliencia. En una entrevista radial posterior, un reconocido psicólogo de celebridades explicó por qué el caso de Elsin había impactado tanto. En realidad, lo que ella expresó toca una herida compartida por miles de personas. El dolor de la traición. No importa si eres famoso o no, todos en algún momento hemos sentido la deslealtad de alguien cercano. Por eso su mensaje resonó tan fuerte, porque es universal. La actriz, mientras tanto, sigue manteniendo el suspenso. No ha confirmado ni desmentido rumores, y sus publicaciones posteriores han sido cuidadas, mostrando fragmentos de su trabajo artístico y momentos de reflexión personal. Cada foto, cada frase, es analizada al detalle por los medios y sus seguidores. Lo cierto es que, con una sola oración, Beni Aldatan Erkes Kaybeder, Elsin Sangu logró encender un debate global sobre la fidelidad, el respeto y la dignidad en las relaciones. Y aunque quizá nunca se sepa con exactitud a quién iba dirigido el mensaje, lo que sí quedó claro es que la actriz convirtió una experiencia íntima en un fenómeno mediático que reafirma su fuerza como figura pública y como voz de muchas mujeres que se sienten reflejadas en ella. Así que, queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue un mensaje dirigido a alguien específico o simplemente una reflexión? Escríbanlo en los comentarios, queremos leerlas. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.